Muy buenas noches de nuevo. Tras la información llega el análisis a Business Connection. Abrimos nuestra tertulia. Voy a saludar a los expertos que me acompañan esta noche. Pablo Gaya, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien. José Ignacio Gutiérrez Lasso, ¿cómo va todo? Muy buenas noches, razonablemente bien. Querido José Carlos Díez, ¿cómo está usted? Estimada directora, muy bien. Vamos con ese documento del año, esos presupuestos generales para 2012. El ajuste finalmente será del 27.000 millones entre ingresos y gastos para poder así cumplir con las exigencias de Bruselas y reducir el déficit del 8,5 al 5,3%. Enseguida entramos punto por punto, pero en líneas generales, ¿qué les ha parecido? Cumplir los papeles, ¿no? Al final yo creo que lo que se está haciendo es cumplir los papeles más o menos pactados. Empezó con aquello del 5,8, 5,9, bajamos al 4, subimos al 5,3 y a partir de ahora pues se está ejecutando, ¿no? Tenemos que pues, examinar cuáles van a ser las posibles y digamos nuevos desarrollos sobre todo esto, pero a mí no me parece nada excepcional salvo el tema que está apareciendo encima de la mesa, que es yo creo más coyuntural que otra cosa, que es lo del aflorar dinero negro, ¿no? Vamos a ver esto en qué queda pero no sé, suena como a llamada de atención, o yo no lo interpretaría como una forma de recaudación, sino como una especie de, no sé, de luz que ponen ahí para, no sé, para vender un poco algún tipo de distracción, ¿no? Pero no es lo más llamativo, lo demás es más o menos lo esperado. Son situaciones límites y actuaciones límites también, ¿no? Sí, bueno, quizá esta es un poco la anécdota morbosa de los presupuestos realmente, ¿no? Pero por lo demás son unos presupuestos que son necesariamente, extraordinariamente austeros, y yo creo que son los presupuestos que estaban más o menos pactados. A mí me ha sorprendido un poco, puesto que estábamos ya todos con la idea del 5,8, de repente el 5,3 otra vez es lo que vuelve a figurar, otros el 4 y pico, bueno, pero al final va a ser lo que va a ser. Y a mi modo de ver, claro, pero es que esto pasa con todos los presupuestos. Es decir, el lado de los gastos y los recortes están perfectamente perfilados y se pueden llevar a cabo, quiero decir, cuando se pueden llevar a cabo, es que se llevan a cabo manu militari. Así de sencillo, es decir, con no pagar y con no autorizar el gasto, sencillo. Pero claro, luego la suposición de ingresos es lo que siempre, no digo que falle siempre, pero que es aleatoria. No podemos certificar los ingresos que vamos a tener durante el ejercicio fiscal. Bueno, yo creo que es un presupuesto de circunstancias, tampoco tienes mucho margen de maniobra, te has comprometido a un 5,3, yo no soy sospechoso porque todos los viernes critico aquí a mis colegas europeos y a todo lo que nos toca y esto es lo que te toca padecer. Dicho esto, me cuesta creer que Bruselas trague con este presupuesto, a ver qué dicen, porque una cosa es que te digan que sí al 5,3 y otra cosa es que te complementan y otra que se lo crean. Hay que ver las cifras. El presupuesto está diseñado para cumplir con un objetivo como si los ingresos fiscales no fueran a caer. Es difícil que con el cuadro macroeconómico que ha presentado el Gobierno los ingresos no vayan a caer. El Gobierno ha dicho que el déficit de la Seguridad Social va a ser 0,0, como la Liker, y tiene que explicar cómo, porque con una caída del empleo del 4%, pues ya venía de déficit del año anterior, o sea que entonces los 30.000 millones me temo que son la mitad de lo que tenías que hacer. Tenías que cubrir otro hueco de ingresos. Entonces, yo creo que lo que ha hecho el Gobierno es lo sensato. Me parece que esto podría dejar el déficit público en un 7% o por ahí, más o menos según mis cálculos. Bajar de ahí a mí me parece un absurdo en una recesión. Vamos a ver qué nos toca padecer en Bruselas, que ahora será el siguiente examen, ¿no? Estamos cumpliendo con Bruselas porque decía de Guindos que España va a dejar de ser la preocupación de la Comisión Europea, y a mí lo que me preocupa es cómo se va a quedar España de tocada, ¿no?, después de estos presupuestos. Dependerá cómo evolucionan los acontecimientos y luego no todos los países están, digamos, bien. O sea, es que todos van a sufrir y todas las cuentas pueden ir ajustándose a lo largo del año. O sea, esta negociación del 5,3, pues al final tendrá que también ir ajustándose, supongo, y se tendrá que ir admitiendo otro tipo de escenario, porque lo que no parece razonable es que, pues que se ahogue, como decía José Carlos, a la economía, pues, y la terminen matando. Pero es que el tema es que, de cara al futuro, el año que viene,
o sea, si van a poner, por ejemplo, el énfasis en las grandes empresas, van a eliminar deducciones sociales y van a hacer que la economía no crezca, no moviendo el IVA para que el consumo se siga manteniendo, pues habrá que ver qué influjo tiene eso y cómo a lo largo del año se va gestionando todo esto. Dependerá mucho de cómo evolucione cómo evolucione la economía y cómo evolucione sobre todo el consumo. Y es, digamos, lo que le está diciendo, entiendo el gobierno, a la sociedad es: cargo las cintas en las grandes, dejo al consumo sin cargas y espero que la gente se vuelva a animar a consumir y lo que pierda por un lado lo ingrese por otro. Pero es que al final, tarde o temprano, tendrán que ser flexibles, digamos, y esto de que a 3 o a 2 años vista, perdón, no a 3, a 2, lleguen a ese 3%, pues quizá, pues si no es 5,3 es 6 o 6,5, pues bueno, a lo mejor lo terminan entendiendo. Y también, no sé, es aventurado. A mí me viene ahora a la cabeza toda la cantidad de dinero que se ha perdido en los últimos tiempos, ¿no? O sea, el tema del plan E, el tema del cheque bebé, el tema de los 400 euros, eso es un pastizal. Es que realmente estamos hablando de, ¿cuánto era el plan E? 11.000 millones. El cheque bebé, todas esas medidas puramente de gasto se fueron por ahí pensando que iban a generar algún tipo de renta y es que realmente se dedicaron a pintar verjas de cementerio, ¿no? Ahora yo creo que lo estamos echando en falta. Pero, vamos, la solución pasa porque el país empieza a funcionar y nos dediquemos a trabajar y nos dediquemos a generar renta, todos. Pero se pone el énfasis, yo creo, sobre todo en el consumo y en los particulares más que en las empresas, de las que se espera sigan apechugando, ¿no? Esa es mi percepción. Es que a los particulares tampoco les puedes apretar más las tuercas, ¿no? Nos va a subir a partir de ya la luz y el gas, ha subido el IRPF, Sí, bueno, en fin. Sí, eso está ya, o sea, está ya y está más o menos previsto. Y incluso el ministro Soria dijo que bueno, que había hecho lo mejor que podía para no incidir excesivamente en los bolsillos domésticos de las familias, ¿no? Esto va a ser un 50-50, ¿no? Hombre, vamos a ver, entre un 7, un 9%, un 7%, bueno, pues es relativamente admisible, sobre todo de donde veníamos. Lo que sí ha explicado muy bien es que concretamente lo que ha habido es una, digamos, una antropofagia dentro del sistema energético español que a base de dar subvenciones a cierto tipo de energías, lo que se ha hecho es que parte de las inversiones en otra energía, por ejemplo, la red gasística, esté a menos del 50% de su capacidad. ¿Por qué? Pues porque simplemente el gas ha circulado mucho menos que todas esas energías que sí nos han costado un dinero tremendo y que efectivamente son un poco, no digo todo, pero significativamente han contribuido al déficit tarifario. Entonces, al final lo que hay que hacer es racionalizar el sistema y ojalá esto sea el principio de racionalizar el sistema, a pesar de que, como le dijo un periodista, dice, bueno, vamos a tener la luz más cara de Europa. Y entonces, no digo que se saliera por la tangente, dijo que no, que en lo que es la generación, el transporte, etcétera, tenemos unos costes más baratos que la media europea, pero que en cuanto le metemos el segundo bloque, que son todos los peajes, entonces efectivamente tenemos, no ha dicho la más, pero una de las más caras de... Yo creo que ahí hay que hacer bueno, es el principio de un replanteamiento, porque llevamos años diciendo que España, siendo una isla energética, necesita una política energética bastante especial, porque al fin y al cabo aquí nos debemos al petróleo que viene de fuera y al gas que viene de fuera. Y todavía seguimos dando subvenciones al poco carbón que nos queda. Es decir, hay que racionalizar el sistema y, lógicamente, eso va a doler en muchos bolsillos. Bueno, quienes sí que van a sufrir van a ser los ministerios, porque ahí sí que el ajuste va a ser más de lo que se esperaba entre el 14 y el 15 y finalmente va a ser del 17%. Casi nada, ¿no? Bueno, y no van a tocar los salarios públicos, entonces tendrán que tocar el número de empleados, porque es que no sale por ningún lado. O sea, si tú tienes que... vamos a ver, conceptualmente el Estado presta servicios y el sector servicios es intensivo en empleo. O sea, para prestar un servicio público hay que poner muchos empleados públicos. Entonces, si tienes que recortar un 17% los ingresos de un ministerio, no sé, yo quiero esperar al martes y ver los detalles y ver las partidas, pero es que la verdad es que esto es un sudoku que te cuesta ver. Pero fíjate, José Carlos, que hoy hay una noticia de que en la línea las propias cofradías van a organizar la seguridad pública porque la policía lleva 8 meses sin cobrar y no van a organizar nada. Y hay huelga.
y no sé qué habrá, pero no... Huelga japonesa, ¿no? Sí. O sea, no, todo lo contrario. Bueno, yo creo que en la parte de gastos, pero bueno, como dice José Ignacio, en la parte de gastos al final el control lo tienes tú y con decir que no gastas, pues no sé si prestarás el servicio, pero desde luego si no quieres gastar, ahora, en la parte de ingresos... Han dejado perfectamente claro, otra cosa es que se logre hacer, pero dejaron perfectamente claro que en ningún caso iba a haber recortes ni en sanidad ni en educación, e incluso ha mencionado un capítulo de ni educación prestación por desempleo, que es becas, ni prestación por desempleo. Pues tú tienes, y pensiones son 4 partidas que son el grueso gordo del gasto público. Sí. Sí que es verdad que mantiene los beneficios de los desempleados, pero el gobierno sí que va a recortar en 1.500 millones las políticas de formación y el fomento del empleo. Ahí sí que mete un poquito la tijera. No es tan afilada como... Teníamos un problema de que yo creo que nos gastamos mucho en prestación y poco en formación. Tienes un problema de mucho desempleo concentrado en gente con baja cualificación, muy ligada al ladrillo y a la construcción, y que no va a poder trabajar en la construcción en los próximos 2.000 años. O sea, es difícil que en este país se vuelvan a construir 700.000 casas. Entonces, esa gente hay que trasvasarla de un sector a otro, y parece que lo que hacen los nórdicos, los suecos y los noruegos es invertir en formación y formarlos para facilitar el trasvase. Aparte de luego que hay que crear empresas y otro tipo de cosas. Yo iría ahí, además a la parte de arriba, no tanto al Pero es que le vas a pegar un viaje ahí. Y luego, en la parte... A mí me preocupa la parte de ingresos. Yo creo que en el gasto, bueno, vamos a ver cómo salen las partidas, pero yo creo que el gobierno tiene la decisión y yo creo que habrá un recorte de gasto importante y tendrá que haber, y hay que mejorar la eficiencia del sector público y todo eso. Pero en la parte de ingresos, esto de la amnistía fiscal, que está muy bien y se ha hecho en otros países, está estudiado también, todo está estudiado en economía, ya se ha hecho, tiene un efecto recaudatorio a corto plazo muy potente, pero luego desincentiva el pago de impuestos después de la medida, porque claro, una vez que les has visto que ya te perdonan, pues como que la bandera esta de la lucha contra el fraude la entierras, la guardas y ya, ¿no? Yeah. Seguirán vendiendo anuncios en televisión, pero ya la recaudación se te cae al año siguiente en los países que se ha hecho. O sea que eso en Bruselas no te lo van a pasar. Ya se lo hicieron a Berlusconi en Italia, le dijeron que es una medida one-off, o sea, la metes una vez y no recauda ya más en el futuro, y lo que tú te has comprometido y te han pedido es que hagas ajustes estructurales. O sea, son medidas de recorte de gasto, de subida de impuestos permanentes. Tenemos que pensar que en este país... Pero eso no está reñido con la regularización fiscal. Bueno, pero eso es para este año. ¿Pero y cómo cumples el año que viene el 3? No, pero, claro, es que el año que viene tienes que hacer otra regularización. ¿Y de dónde? ¿No? ¿Le vas a hacer la regularización a los italianos aquí? Que paguen... o a los de... Podemos traer a los de Gibraltar aquí y convertir esto en un paraíso fiscal y ya es todo maravilloso. Cruzar el desierto un año, ¿no? Pero bueno, fíjate que el problema que tienes, que yo creo que es conceptualmente, cuando tú miras el gasto público de España comparado con otros países, tanto en PIB como en número de habitantes, España no tiene un nivel de gasto público muy elevado, ¿no? Independientemente que haya que gastar eficientemente, yo creo que hay que hacer las cosas mejor, reducir las duplicidades de las administraciones. Yo creo que ahí hay trabajo, ¿no? Empresas públicas, televisiones públicas, hay muchas cosas que no deberían estar subvencionadas. Dicho eso, en la parte de ingresos hemos tenido una caída de 10 puntos en la recaudación fiscal sobre PIB. Y eran impuestos ligados a la burbuja inmobiliaria que no van a volver. O sea, actos jurídicos documentados, ventas de suelo, el impuesto sobre transacciones y ventas de viviendas, todo eso no va a volver. Entonces, tú tienes que recomponer tu recaudación fiscal con impuestos de maneras permanentes. Eso es lo que te está pidiendo Bruselas. Tampoco es que sean los malos de la película. Otra cosa es, ¿no? Como decía Pablo, ¿a qué velocidad metes la subida de impuestos para no ahogar la economía y hundirla en una depresión, ¿no? Pero bueno, yo creo que el presupuesto era de circunstancias y yo, de verdad, con todos los mejores deseos, creo que en los mercados no se ha tomado mal y que se interprete bien y, bueno, que nos den un poco de oxígeno, ¿no? Veo dos cosas. Primero, el tema fiscal lo veo quizá como una especie de, bueno, aguanto un año, espero al año que viene a ver si se revive, ¿no? Entonces, si se revive el consumo y la actividad económica, que tampoco es una locura, pero espero que se reviva, pues quizá pasamos un año, ¿no? Y luego una cosa buena que yo creo que se ha hecho es el tema del IVA. El IVA sí que clama al cielo que no lo toquen, porque primero el consumo se va a resentir un montón cuando ya la gente está hasta aquí, pero es que las empresas los márgenes se las van a tirar por el suelo. Y es que yo particularmente lo noté hace 2 años y es que claro, no puedes, tienes que tragarte el margen, no puedes modificar precios en un entorno tan competitivo, ¿no? Entonces no tocar el IVA es, para mí, vamos, ha sido vital. Es por eso que
bueno, busquemos vías para que los que ahora tengan posibilidad de gastar lo gasten, ¿no? Que se genere algún tipo de estímulo al consumo, que la gente pierda un poco el miedo a consumir, ¿no? Pero pues, es verdad que estamos donde estamos. ¿No? Es el punto en el que estamos... Te doy una mala noticia, no va a dar solo malas noticias el gobierno, alguien tiene que darlas más. Yo creo que, vamos, si en 2012 salimos sin una subida del IVA, a mí me parecería un milagro, ¿eh? Vamos, me parecía un milagro ya que no hubiera una subida de IVA antes del verano. Sí, pero yo creo que el bañador nos lo vamos a poner con un IVA ya más, porque hay que pensar que tenemos un IVA muy bajo en términos del promedio europeo, ¿no? Claro, es que el salario español también es muy bajo, el salario mínimo. Es proporcional, el IVA es un tipo proporcional sobre el salario, o sea que la recaudación también, yo creo que ¿no? es un impuesto regresivo. Pero subirle el IVA a un alemán no le hace el mismo daño que le hace a un español, ¿no? Pues igual es un impuesto muy regresivo, igual de regresivo aquí que en Alemania, porque es proporcional, va contra la renta, no es... Pero la relación entre renta y esfuerzo fiscal es mayor aquí que en Alemania. ¿Tú crees? Sin duda. Sí, yo creo que sí. Eso no sé qué han contado por ahí, pero vamos, que sin duda, la prueba la tienes en que los países que tienen un IVA más alto, quitando el tema de Portugal, que es en estos momentos coyuntural, son precisamente los países con más renta per cápita. Luego, por lo tanto, alguna relación debe tener respecto al esfuerzo fiscal que tienen que realizar los ciudadanos a la hora de consumir. Bueno, si creéis que nos vamos a ganar la confianza del mercado... Pero es verdad que es complicado, porque es que estamos en un escenario donde se nos están cayendo todos los palillos chinos, ¿no? Es que Grecia ha dejado de ser la preocupación y se ha convertido España en el foco de incertidumbre. Yo no sé si detrás de esos ataques a la prima de riesgo y a la bolsa española puede estar un poco también los italianos. No es... no sé, le van a perdonar, ¿no? Pero no es más fácil... Una gestión política. Tú no quieres pensar mal. Mirar a los vecinos y dejarnos de mirar el ombligo a nosotros. Lo de Mario Monti es una chorrada. Quiero decir, cuando digo es una chorrada, no tenía que haberlo dicho, empezando por ahí. Primero, sí, pero lo ha dicho. Pero lo ha dicho. Pero es que es tan chorrada, que lo de vamos a ver si ahora los focos van hacia contra España y tal, vamos a ver, no tengamos tampoco manía persecutoria. Porque ellos mismos todos saben que si nosotros terminamos cayendo, se cae todo el tinglao. Global, exacto. Es que la gente no echa los números, ¿eh? Luego ellos mismos, simplemente por criticarnos a nosotros, están tirando piedras contra su propio tejado. Luego que se anden con cuidadito, yo les diría, oye, ¿qué quieres? ¿Que de verdad rompamos la baraja? Porque al final la baraja puede romperse, cuidado. ¿Y entonces qué pasa? Ese escenario, oye, mira, estate calladito y ayúdame. Y di que España va muy bien. Y que Olli Rehn diga que España, en vez de estar en una situación muy difícil, que España está por buen camino. Lo ha dicho Angela Merkel. Yes, we can. Yes, we can, exacto. Me ha dicho Angela Merkel que no la ha escuchado. Que España iba por el buen camino, justo poquito después de que hablara Mario Monti tuvo que salir Angela Merkel. Ya, pero luego va al Eurogrupo y manda al Doberman y nos pone... Bueno, yo creo que... a ver, primero... yo lo he dicho aquí muchas veces y cuando uno está con un enfermo que entra en la UBI al borde del colapso, lo primero que hace el médico es mantener la calma, porque como el médico se ponga nervioso es peor. Entonces uno, tranquilo. España está en una posición muy confortable de liquidez y los países que tienen liquidez no entran en incumplimiento de pagos. O sea, hemos cargado el colchón del tesoro, tenemos liquidez hasta arriba, los bancos están de liquidez hasta arriba. Pero luego mira la prima de riesgo y mira que tenemos que pagar por el servicio de la deuda. Dicho esto, pero bueno, es que no volvemos locos. O sea, porque nos saque la BBC o el Wall Street Journal o Financial Times de portada, no quiere decir que tengamos que pedir un plan de ayuda. Eso es lo que ellos quieren. Nosotros hacemos el análisis. El Tesoro Público español tiene mucha liquidez y puede seguir emitiendo deuda y se ha visto en momentos, no es la primera vez en los últimos 2 años que estamos en una situación de tensión. Entonces, vamos a mantener la calma. No estamos. Segundo, este rollo de los italianos, que es verdad, ¿no? Hasta hace 10 años nos cogían el aceite a granel y lo vendían por botellas en Nueva York y decían que era suyo, o sea que, ¿no? Y el jamón, vamos, por botellas no, por botellines, por botellines a precio de litro. Vale, o sea que son muy hábiles en la venta y tal. El sorpaso es mentira.
están emitiendo bonos a corto plazo, hasta plazos del 5 años, por encima de la deuda pública española. ¿Qué está haciendo el Tesoro Público? Que lo he contado aquí, con muy mal criterio, está colocando muchas letras del Tesoro a corto plazo, porque es donde tiene la presión de demanda. El inversor de fondo de inversión quiere comprar activos a corto plazo y el Tesoro está emitiendo a corto plazo. El año que viene tiene que renovar todo lo que le vence de largo plazo, más esto que está emitiendo a corto plazo. Yo creo que el Tesoro Público español lo está haciendo bien y lo ha hecho muy bien desde el año 2009, está emitiendo a largo plazo y al sacar papel en el 10 años presiona sobre la prima más que el italiano. Pero eso es coyuntural. Italia está peor que nosotros, y es evidente, todas las semanas, bueno, ¿no? Puedes ir o al mercado de deuda pública global o a las Barranquillas en Madrid, es igual, los dos son drogodependientes. Italia tiene que salir a emitir porque tiene muchas necesidades de financiación diarias, ¿no? Y cuando uno está drogodependiente, pues le ponen y coge lo que pille en el mercado. Entonces, es verdad que ha pasado el momento más crítico, que era febrero y marzo, pero bueno, ya llegarán momentos más críticos, o sea que, ¿no? Perfecto. Segundo, yo creo que el análisis que tiene que hacer España es el que ha hecho José Ignacio. Nosotros somos un evento sistémico global. Nosotros no somos un país pequeño, somos un país muy grande, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de España? Pues que necesita tiempo para digerir una burbuja inmobiliaria brutal, ¿no? Y eso tiene un tiempo, y para digerir una segunda recesión que no estaba en los mapas, que esto nadie lo preveía en julio del año pasado, ¿no? Y estamos en recesión, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que el mercado no te da tiempo, ¿no? Y Bruselas tampoco te da tiempo y nadie te vende tiempo, pero es que, claro, a lo mejor, ¿no? Yo lo he dicho aquí, pero a lo mejor quieren cambiar las leyes de la gravitación universal y la termodinámica, pero las cosas tienen unas dinámicas. No se puede reducir 3,5 puntos de déficit público en una recesión, no lo ha hecho nadie. O sea, esto es así. Hubo un periodista holandés que preguntó, dice, bueno, tenemos una frase acuñada en los países del norte de Europa, que lo dijo en holandés, que yo no entiendo, y dice que viene a decir poco más o menos que si se hacen unas políticas de ajuste extraordinarias, lo que se hace es que se mata al enfermo porque ya se muere y no vuelve a crecer. Y entonces Montoro le replicó, o fue Soraya, ya no me acuerdo, le replicó que, bueno, que precisamente por eso de lo que estaban tratando es de no tomar ninguna medida presupuestaria que pudiera influir en un escenario de que de repente el país empezara a consumir y a crecer. Es decir, que no querían cercenar las posibilidades, lo cual no quiere decir que es que se vaya a crecer a corto plazo, pero que no querían cercenar con las medidas presupuestarias nada de eso. Y que, por lo tanto, los ajustes, se ha ido por una vía de ajuste que en ningún caso comprometería un escenario de iniciación del crecimiento, cosa que habrá que ver en su momento. Pero claro, el corte del gasto del 17, vamos, no sé, ya. Vamos, tú me contarás cómo va a crecer esto. Aquí, vamos, también es que estábamos con la yugular saliendo la sangre hasta, vamos, hace 3 o 4 meses, o sea, que también habrá que tener en cuenta esto, ¿no? Y luego decir también que se han hecho unas cuantas reformas. O sea, es que el gobierno entró en diciembre y se han hecho reformas bastante importantes. Yo añadiría un elemento más, y es el elemento político y de riesgo país. Y es que nos ha pasado mucha factura lo de Andalucía. Yo creo que realmente es cuando ha pegado un brinco la prima de riesgo, con la incertidumbre que ha generado Andalucía. Y ha generado que el gobierno no se siente tan sólido como parecía, ¿no? Está lo de Asturias, que es menor, pero bueno, es también importante, ¿no? Es que, entonces, y hay un elemento... no sé qué piden, una dictadura. Claro. Es que es todo esquizofrénico, ¿no? Lo que están exigiendo, el mercado lo que exige asusta. Esquizofrenia, ¿no? Lo ha dicho Rubini hoy. También lo dijo Blanchard, el economista jefe del FMI. Lo que exige es una unidad de criterio. O sea, si realmente no tenemos claro hacia dónde vamos, o hay mucho malestar social, porque realmente el país no está en la misma onda, pues eso también se paga, ¿no? Y al final, pues señores, no sé, hay un elemento que me preocupa, por ejemplo, entre comillas muy grandes, ¿no? Y es el uso de la bandera republicana en las manifestaciones de la izquierda. Esto es una nota al margen. Pero perdón un momento, porque es que yo siempre hago la misma aclaración. Es que entonces no es la bandera republicana, es la bandera de la Segunda República. La Primera República, la federal, la de 1870, no cambió la bandera.
y era por lo tanto también republicana, pero era la bandera que tenemos actualmente. O sea, esa es la bandera de la Segunda República, que representa los valores de la Segunda República, no los de la Primera República, la federal. Concretamente, además, con dos presidentes catalanes, sí, Figueres y Pimargal. No, pues, yo creo y que don hay... Emilio Castelar, que ahí tenemos aquí cerca del estudio. La glorieta. Hecha por suscripción pública, además, claro, una inmensa estatua a un presidente de la Primera República. Entonces, la bandera de la Segunda República. Pues he hecho la mención de que es la Segunda República. Ahí se está jugando un caldo de cultivo extraño, ¿no? Porque se vincula a izquierda, bandera republicana y unas políticas. Bueno, el otro día digamos, Izquierda Unida lo mencionó, ¿no? Que iba a buscar una república federal como uno de los objetivos prioritarios y una banca pública y objetivos, bajo mi modesto punto de vista, pues trasnochados. Entonces, esto yo creo que penaliza. O sea, penaliza porque si realmente no tenemos ni claro cuál es la estructura del país y queremos echar al rey y cortar la cabeza al príncipe, pues parece una cosa muy al margen. Pero a mí no me parece tan al margen, porque toda la sociedad que viene desde abajo, la gente joven, está muy vinculada a las ideas de la Segunda República y nadie defiende al rey. Esa es la sensación que yo tengo. Entonces, a mí eso me da un poquito de repelús, no sé. Yo creo que, vamos a ver, si a estas alturas volvemos a estar hablando de la forma del Estado, por decirlo algo, teniendo en cuenta que tanto monarquía o república, por el mero hecho de ser parlamentarias, la figura republicana o la figura monárquica no son más que simples adornos en la cúpula del Estado. Pero así de sencillo. Porque funciona el país funciona a través de elecciones generales, de partidos, de parlamentos, bicamerales, unicamerales, depende de los países. Luego, perder el tiempo en estos momentos en hablar de restaurar o instaurar, o lo que sea. Parte de la izquierda piensa eso, ¿eh? Ya, pero es que, perdóname, pero es que creo que se ha visto con la última huelga general, no general, sino como decía Gallego y Rey en huelga sargento, vamos, porque fue lo que fue. Pero vamos a ver, es que tenemos una izquierda todavía heredera de ciertas ideas del siglo XIX, así de sencillo, y de experiencias del siglo XIX. ¿Y a usted qué le preocupa? Yo es que de política cada día me entero de menos, ¿no? Y sé poco, pero que no entiendo nada. Pero yo creo que la prima de riesgo no tiene nada que ver con Andalucía. La semana antes de las elecciones tocó 360 y antes de las elecciones tocó 60 puntos básicos con Italia. Desde Andalucía aquí hemos cerrado la prima de riesgo con Italia. Yo creo que España tiene que mirar a Italia, es su prima de riesgo y es donde estás marcando ahora el riesgo país. Porque si vas y se deteriora la prima italiana, es que le están dando a los periféricos, no le están dando a España. Entonces, yo no creo que pase eso. Yo no he visto en ningún medio internacional una bandera republicana, ni nadie ha hablado de lo que ha pasado con Izquierda Unida, ni que está pidiendo banca pública. Lo que están preocupados a nivel internacional es mi interpretación. Yo creo que la reforma laboral se ha comprado bien, nadie cuestiona a nivel internacional que se ha hecho una reforma laboral potente. Otra cosa es que a mí como economista me parezca que hay cosas buenas y cosas malas, pero la interpretación internacional es positiva. Yo creo que la reforma del mercado financiero no se ha interpretado bien. De hecho, los bancos en bolsa cada día cotizan más bajos. Estamos viendo los bancos domésticos en mínimos por debajo de 2009. O sea, se están llevando por delante el IBEX 35, vale, por su ponderación. O sea que sí, eso no se ha interpretado bien y luego lo que desde luego no se ha interpretado bien es el presupuesto, tanto desde que se aflora el déficit del 8% sin presentar un plan, como cuando se presenta el plan no se negocia con Bruselas, se presenta, no se presenta y todo este juego pues ha tenido un impacto bastante negativo. Entonces, ahora, con la presentación del presupuesto en el Congreso y el debate presupuestario, yo creo que ahí, ¿no?, vamos a ver, y como dice José Ignacio siempre, el mercado no es una encuesta, es un registro, ¿eh? Es gente que compra y vende activos. Y si con el presupuesto cierra la prima de riesgo y suben los bancos y la bolsa española y cierra el spread con las bolsas europeas, ha funcionado. Si no cierra, pues tenemos que empezar a preocuparnos, porque no es el primer infarto que sufre la economía española de fuga de capitales. Hoy hemos conocido los datos de cuenta financiera en enero, han salido 10.000 millones de euros de inversores no residentes de España, 10.000 millones de euros. Es una barbaridad. Entonces,
qué significa eso? Pues que hay desconfianza sobre el país. No hay expectativas. No es la primera vez que salen, por lo tanto, tampoco mantengamos la calma, hay que estar preocupados, pero sin ponerse histéricos, ¿no? ¿Qué ha pasado en los últimos 2 años? Cuando ha habido momentos de tensión y fuga de capitales, se han tomado medidas de política económica, ¿eh? No olvidemos que el gobierno anterior bajó el sueldo a los funcionarios, congeló las pensiones, recortó un 5% el empleo público, o sea que subió el IVA, o sea que ha habido medidas importantes. Se hizo un saneamiento bancario también, con estrés test, hicieron fusiones bancarias. Siempre que se tomaban medidas, el enfermo reaccionaba y los flujos de capitales que habían salido volvían otra vez. Yo lo que quiero ver es que los flujos vuelvan, ¿eh? Y de momento el infarto está siendo mucho más prolongado y más intenso que los 2 anteriores. El tercero dicen que es el peor, que suele ser muy malo, y los flujos no vuelven. Entonces, yo creo que nosotros lo que nos tenemos que preocupar es que los flujos vengan. Nos podían echar una manita desde Europa, yo creo que vamos todos juntos en esto, pero bueno, el Estado de la Unión lo ha demostrado Monti el fin de semana cuando dijo, ¿no? Bueno, esto es, uno está ahí, ¿no? Lo van a comer los lobos, entonces les tiro más carne a los lobos y yo me voy corriendo a ver si me libro. Que nos tenemos que ir nosotros corriendo. Señores, muchísimas gracias José Carlos Díez, José Ignacio Gutiérrez Lasso, Pablo Gaya. Muchísimas gracias a los 3 por acompañarnos esta noche. Hacemos una pequeñita pausa, tenemos que actualizar la información y enseguida estamos de vuelta.